es hora de repasar nuestro bloque económico. Según el Fondo Monetario Internacional, las proyecciones de la inflación global, es decir, la inflación en todo el mundo, estará en promedio en el 8,8%, que según el FMI es una de las más altas, ¿no? Ha alcanzado su punto máximo. La pregunta es, ya, este año ha sido terrible en cuanto a inflación, pero ¿qué se viene para el siguiente? Estaba revisando. La papa amarilla, por ejemplo, ya situándonos en nuestro contexto nacional, ha llegado a 10 soles con 50 céntimos en algunos supermercados. 10 soles con 50 céntimos el kilo de papa amarilla. O sea, la causa murió, ¿no? Ya ni pensarlo, ¿no? Al caldo de gallina, papa blanca, ya no le pones papa amarilla, pues ni hablar, ¿no? O sea, estamos en eso. Y esos son la gente que tiene el privilegio de poder comprar. De que, claro, su sueldo se ajusta, pero todavía le alcanza. Pero, ¿qué hacemos con la gente que vivía antes de este proceso inflacionario al justo y que ahora sencillamente ya no le alcanza? Hay gente que vive el drama de tener que reducir el número de sus comidas al día. Exacto, ya no comes 3 veces, sino 2, o ya no comes 2, sino solamente 1, porque no alcanza para más. Ese es el drama. Pero vamos a ver cómo está el panorama para el 2023, ¿qué les parece? Para ello hemos congregado a Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿podemos ser optimistas respecto a que el 2023 será mejor en cuanto a índices inflacionarios, o todavía tenemos que esperar que el próximo año sea tan duro como este? ¿Cómo ves la situación? A ver, en realidad, primero una pequeña introducción importante, mencionarte, o sea, la inflación es el incremento generalizado de los precios. Y eso es algo que se viene presentando y lamentablemente se va a continuar el próximo año, porque lamentablemente, valga la redundancia, no se han tomado las medidas en el momento que se debieron tomar. Tú has mencionado un ejemplo muy claro, el tema de la papa amarilla, y así tenemos muchos productos del sector agrícola que van a empezar a subir el precio porque lamentablemente la compra de fertilizantes no se dio, sobre todo para el pequeño agricultor. Entonces, lamentablemente, para el próximo año los precios no van a subir a la velocidad que han subido este año, pero van a ir subiendo un poco porque la coyuntura internacional tampoco viene a ayudar. Entonces, lamentablemente, el 2023 ya se habla de que el crecimiento va a ser menor a este año. Estados Unidos está en un proceso de cuasi recesión, ¿no? Por segundo año consecutivo en valores negativos. Tienes a Europa con un problema energético producto de la crisis entre la guerra de Rusia y de Ucrania. Entonces, lamentablemente, el 2023 es un año que probablemente sea un año bastante duro todavía para las familias peruanas y la economía y los bolsillos de todos los peruanos. En este proceso de tratar de frenar en algo la inflación, se han tomado algunas medidas para enfriar la economía, y el peligro es que aquí en el Perú también se vivan procesos recesivos. ¿Tú crees que hay esa posibilidad? A ver, yo creo que una estrategia importante para el control inflacionario es hacer que el dinero se mueva. Entonces, hacer que el dinero se mueva significa obras, significa inversión, significa generar confianza y hacer que el ciclo productivo de las empresas empiece a dinamizarse para que se encuentre un equilibrio entre la oferta y la demanda, digamos que en términos muy sencillos. Entonces, frente a eso, tenemos hoy en día entidades como el Banco Central y el MEF que han tomado una estrategia bastante positiva, pero el resultado no lo vamos a ver en 6 meses. El resultado recién se va a ver de acá a 12 meses. Entonces, hablar de entrar en una recesión, la probabilidad está sobre la mesa. Definitivamente la probabilidad está, y en la medida que la coyuntura de los escenarios vayan cambiando en base a las variables, este porcentaje podría subir o bajar. Si a comienzo de año estaba en 5%, hoy lamentablemente estaría en niveles de 15 a 20% de poder entrar. Es decir, está sobre la mesa aún todavía. Para eso se están haciendo acciones, o el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado acciones, el Banco Central también las ha tomado, subiendo nuevamente la tasa referencial, que es lo que le corresponde hacer. Pero en definitiva el 2023 va a ser un año difícil,
con o sin recesión va a ser difícil, la recesión lo va a agravar más, pero en definitiva la clave y lo importante acá es ver la manera que el dinero se mueva. Entonces, lo que va a quedar para el emprendedor, para las familias, para el pequeño empresario, recordando que la economía peruana, más o menos el 80% es una economía informal y lamentablemente muy cercana al tema de lo que es la MIPE, ¿no? Lo que nos va a tocar es mover rápido el dinero, tratar de que el producto, que el stock, los inventarios se puedan dinamizar y probablemente hacia abril, mayo se pueda tener un mejor escenario. Pero a esto hay que sumarle las grandes obras que hay que hacer. O sea, hay que hacer infraestructura, hay que enfocarnos en educación, hay que enfocarnos en salud, porque eso es lo que nos va a tocar. Ya estamos a puertas de una campaña navideña que por el crédito de consumo, la tarjeta de crédito, el adelanto y ciertas cosas, podría pasar más o menos alegre, pero yo creo que el verano va a estar muy complicado porque luego viene la campaña escolar del próximo año. Correcto. Y lamentablemente, estando en octubre, las familias no se están preocupando por eso. Y ahí está lo grave. Sí, pues a lo que sumamos los problemas de gestión propias del gobierno que tú mencionabas y la inestabilidad que no es pues un terreno fértil para la inversión, ¿no? Que se ha calculado podría estar la privada en cero, que finalmente termina siendo el motor, ¿no? En realidad, la inversión proyectada, ¿no?, realmente va a estar en cero. Pero hay que mencionar que hay ciertos sectores donde se está invirtiendo, donde se busca avanzar y generar dinamismo, ¿no? En el sector de agricultura tú ves la parte norte, o sea, y hay un dinamismo importante, o sea, se quiere, en Ica también. Claro, hay otros sectores que están más o menos complicados, pero lo que no va a ayudar definitivamente es que si a esta coyuntura se le empieza a sumar marchas y huelgas, paros, definitivamente eso no va a ayudar y los precios van a seguir subiendo. Entonces, lo que nos queda, por lo menos como ciudadanos, es tratar de seguir avanzando, tratar de seguir viendo la manera de que el presupuesto alcance, porque las acciones que se están tomando deberían tener un efecto positivo en la medida que la coyuntura empiece a calmarse, pero lamentablemente lo que estamos apreciando es que hay una volatilidad, ¿no es cierto? Antes hablábamos de la volatilidad cambiaria, ahora estamos hablando de la volatilidad del Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Cosa que lamentablemente afecta a todos los peruanos y sobre todo a los niveles más bajos, lamentablemente, ¿no? Correcto. Por último, Edmundo, en esta coyuntura, ¿qué es inteligente hacer y qué no hacer hasta que este temporal pase? ¿Qué es inteligente hacer o qué es óptimo hacer? Va a depender un poco del tamaño de la familia, del tamaño de la persona y los objetivos que se pongan. Yo creo que lo importante es buscar productos y tratar de consumir lo que está en el presupuesto. Esto va a impactar lamentablemente en otros sectores, probablemente en turismo, probablemente en los sectores de alimentos, restaurantes. O sea, si las familias empiezan reducirse a lo básico, dices. Más que reducirse a lo básico, reducirse, no necesariamente a lo básico. Es decir, si antes salías 4 veces al mes, ahora sal 2. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay situaciones que se van a agravar o podrían agravar en el futuro. Pero algo que es importante es, y ya lo han dicho la gente del Banco Mundial la semana pasada, todo eso tiene que llevarnos a algo importante. O sea, todo el mundo está enfocado en la inflación, en la subida de precios, y eso es importante y hay que controlarlo y mitigarlo. Tenemos que empezar a pensar en la generación 10, 20, 20, 30. Entonces, el tema de educación es un tema fundamental. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No es cierto? Ya se viene una época de vacaciones, ya se viene una época navideña, probablemente empezar a generar que las familias, que nuestros hijos, que la juventud entre a academias y empiece a llevar cursos, que las personas se capaciten, porque todo vendaval, toda turbulencia llega a estabilizarse en algún momento, sea en el 23, sea en el 24. Pero lo que es más importante es estar preparados para cuando la época de escasez pase, poder administrar mejor la riqueza. Ese es algo que nos tiene que dar como lección. Claro, pues saber cómo treparte a la ola y surfear, ¿no? Cuando esta venga. Correcto, así es correcto. Perfecto. Es correcto. Muchísimas gracias, Edmundo, por estar con nosotros.
A ti, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy buenas tardes. Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.